Buenas tardes a todos. Es un placer presentar al doctor Román Álvarez. Él es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM, eh, maestro y doctor en geociencias por la Universidad de California en Berkeley y se incorporó a la UNAM en 1974. De 1989 a 1977, perdón, sí, 1990. Fue director del Instituto de Geografía de la UNAM. Ha realizado trabajos sobre el temblor del 85, hizo un mapa de daños, ha publicado varios artículos sobre el tema y ahora está involucrado en el reciente sismo que afectó a la Ciudad de México. Ok, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, agradezco su atención. Eh, la idea de esta plática pues, es de introducir, o más bien de difundir algunos conceptos que nos ayuden a entender y a digerir una serie de aspectos relacionados con los sismos que, como vamos a ver ahorita en esta plática, son recurrentes aquí en la Ciudad de México. Yo quiero empezar por explorar un poco la pregunta de por qué tiembla, ¿no? O sea, estoy seguro que muchos de ustedes, si no todos, han visto estos conceptos, pero para una plática de este tipo es conveniente tener esto en cuenta porque pues es la motivación fundamental de la generación de sismos, lo que estamos tratando de ver, ¿no? Entonces aquí tienen a la Tierra que tiene 6.300 kilómetros de radio y tienen la parte de la corteza que en los lugares más espesos de la corteza terrestre, que es donde vivimos, tiene 50 kilómetros. O sea, es una cortecita que está, y luego está seguida por el manto exterior, el manto interior, el núcleo. Entonces, esta es la constitución de la Tierra, y en la superficie están los continentes, los mares y todo eso, pero como les digo, es una capita de 50 kilómetros nada más. Entonces, hace aproximadamente 240 millones de años, todos los continentes estaban unidos, era lo que se llamaba Pangea. Aquí está una representación de Pangea en aquel entonces, y de este lado tienen ustedes, están viendo aquí recorrer 240 millones de años como en 10 segundos o algo así. Ven cómo se va moviendo todo esto hasta la situación en la que estamos actualmente. Bueno, todos estos movimientos en la superficie de la Tierra, en esos 50 kilómetros, pues son lo que da lugar en gran medida a los temblores. Tenemos placas oceánicas y placas continentales en la actualidad, ¿no? Tenemos la placa de Norteamérica, la de Cocos, Nazca, Pacífico, Australia, etcétera. Aquí tienen la placa del Pacífico, es esta muy grande. Aquí está México. México pertenece a la placa norteamericana, que es toda esta, está aquí en café. La placa de Nazca, la placa de Cocos es más chiquita. Y hay una plaquita aquí que se llama la placa de Rivera, que vamos a ver eh, posteriormente qué es lo que pasa. Y estas placas son las que se mueven y chocan. Se dice que chocan. En realidad es un movimiento tan lento que yo creo que chocar no es la mejor palabra, pero si lo vemos en un tiempo como el que acabamos de ver ahorita, sí chocarían. Bueno, el material del manto, acá está el manto en esta transparencia, sale a la superficie por las cordilleras marinas. Aquí se ve una cordillera marina, es la dorsal oceánica, y tenemos, ven una línea roja por aquí, que es por donde sale el magma y luego se mueve hacia los lados, se va expandiendo hacia los lados, de tal forma que en algunos lugares se sumerge bajo otra placa, ¿verdad?
y genera un arco volcánico por varias razones que ahorita a lo mejor después platico un poquito de eso. Y en otros lados simplemente en el borde pasivo empuja al continente o a lo que sea, la otra placa, y este se llama la fosa oceánica y esa es la corteza oceánica, ¿no? Entonces, aquí se desplaza esto lateralmente, se viene por debajo de la otra placa y a la hora de llega a una cierta profundidad en el que el calor de la Tierra es tal que funde a la placa que se va metiendo y parte de eso se va hacia arriba en forma de cámaras magmáticas y da lugar a vulcanismo eventualmente. Entonces eso se forma ahí. Entonces la fuerza de empuje es la principal causante de la subducción. Aquí se ven dos placas, la zona de subducción que va bajando, a medida que penetra se va calentando más la placa marina, despide fluidos que lleva desde la superficie y todo eso empieza a constituir los magmas que suben a una cámara magmática desde la cual tienen emisiones hacia la parte de la superficie y generan los volcanes tipo Popocatépetl, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en que la corteza oceánica se va metiendo, pero a la hora de meterse, doblarse aquí, irse debajo del continente, de la corteza continental, este no es un movimiento fácil, es un movimiento que tiene resistencias y la propia placa se va rompiendo en diferentes lugares que podemos pensar que estos cuadrados representan rompimientos y estos rompimientos de la placa son los que generan los temblores. Entonces la placa se rompe en ciertos lugares y ahí se genera un temblor. Aquí estoy poniendo una ilustración de lo que pasa con signos, cuál es la distribución de sismos mayores que 5.5 y no son todos, no, este es un periodo bajo. Tenemos la zona de México y después seguimos en toda esta, la zona de subducción del Pacífico, lo que llaman el cinturón de fuego, que va a Sudamérica por acá abajo y al sudeste de Asia por este otro, pero que en todos estos lugares, la línea esta es la trinchera, donde se está sumergiendo la placa marina del Pacífico, y está generando todos estos temblores. Aquí hay, bueno, los temblores en México, ven ustedes que se van por lo que es el eje neovolcánico. Hay una forma diferente de ruptura, que es la que se da en donde no hay una subducción de placas. En esta zona de aquí de Baja California a San Francisco no hay subducción. Pero ¿qué hay en su lugar? Estas flechas rojas indican un movimiento dextral de todo este pedazo de la península hasta San Francisco, que de continuar dentro de unos entre 25 y 50 millones de años, tal vez no los veamos, esto se va a convertir en una isla, ¿no? Entonces va a ser la isla, una isla que contenga pues toda Baja California y San Francisco hasta por acá. Ahí los temblores, esto los geólogos le llaman un movimiento dextral, porque si se para uno de este lado, ve que la otra placa se está moviendo hacia allá, y si se para uno de este otro lado y voltea para acá, ve que la placa se está moviendo a la derecha, por eso se llama dextral, ¿no? Entonces, lo que pasa es que todo este pedazo lo capturó la placa del Pacífico y se lo está llevando, y esto empezó hace unos, digamos, 10 millones de años, ¿no? Bueno, entonces, estos son mecanismos de que generan temblores. El número promedio de temblores por año de magnitud 5 mayor está representado aquí. No es muy buena esta representación porque miren, acá abajo hay una escala, todo esto está en azul y aquí hay una línea azul que viene recorriendo por aquí así. En el número promedio, este es 1 y acá son 7 en rojo. O sea, 7 temblores de magnitud 5 mayor en estas zonas del mundo. Entonces estamos en una zona que no tiene tantos temblores realmente. Nos asustan mucho, ¿cierto? Pero hay zonas peores.
la zona esta de por acá, hacia el sudeste asiático y las islas estas, Japón, tiene concentraciones bastante mayores. Entonces, como conclusión, digamos, tiembla porque se rompen las placas en subducción, aunque hay otro tipo de fracturamientos que también provocan temblores. Como les mencioné ya, el resbalamiento de la Baja California y hasta California hasta San Francisco es uno de esos mecanismos. Pero ahora veamos más de cerca el caso de México, ¿no? Ya tenemos una idea de por qué se está temblando. Ahora vamos a ver las placas que colindan con México. Son, bueno, en primer lugar la placa del Pacífico es muy grande. Esta es una de las cordilleras por donde sale el material y se va hacia los lados. Está la placa de Cocos, y hay una plaquita aquí que se llama la placa de Rivera, que también está el límite aquí entre Colima y Michoacán. Y hay la placa del Caribe por acá y toda la placa de Norteamérica, que es toda esta más grande. Entonces la placa de Cocos se sumerge bajo gran parte de México, pero llega hasta Panamá, ¿no? Estos numeritos que ven aquí son los movimientos, la dirección y la velocidad de movimiento en milímetros por año de las placas. O sea, las placas para nuestra escala humana se mueven muy poco, pero en escalas de millones de años, entonces esto ya se convierte en movimientos muy grandes, de muchos kilómetros, ¿no? Baja California estaba pegada por acá hace 10 millones de años y miren ya dónde va. Y sigue migrando, se está yendo. Bien, entonces, temblores en México. Aquí puse una transparencia en la que aparece la placa del Pacífico, la placa de Rivera, la placa de Cocos, la placa de Norteamérica, México, el bloque de Jalisco y el bloque de Michoacán. Aquí son dos bloques, pero nos interesa la distribución de temblores. Esta es la zona de subducción que nos abarca. Se termina aquí porque antes continuaba por acá, pero se acabó, y eso es una de las razones por las que Baja California se está desplazando hacia allá. Pero vean ustedes la distribución de temblores, como viene por aquí, se mete al mar. Esto se le llama la transformante de Tamayo. Y este es el Pacífico, la cordillera del Pacífico del Este. Aquí es en donde sale material y hacia los dos lados se va distribuyendo. Entonces aquí, distribución de temblores de 1964 a 2005. Esto es del Centro Internacional Sismológico. Hasta 2011, bueno, como era hasta 2005, no importa ahora. Los puntos verdes y amarillos corresponden a magnitudes menores que 5.5. Ven que hay muchísimos de estos, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando constantemente aquí en México. Estamos teniendo temblores muy repetidamente, fundamentalmente en estas regiones. Aquí hay un movimiento también de transformante. Entonces, esta es una falla, por eso hay tanto temblor ahí. Y que representa profundidades del hipocentro menores que 50 kilómetros. Y los amarillos, esos son los verdes. Los amarillos entre 50 y 250 kilómetros. Ven que los amarillos se van metiendo más hacia acá, son más profundos. Fíjense en este rojo, que corresponde a este de 64 a 2005, no sé de cuándo fue, pero está casi en la posición del que acaba de ocurrir ahorita en el día 19, ¿no? Está muy cerca de ahí, porque aquí está la Ciudad de México. Entonces, bueno, y los puntos rojos corresponden a magnitudes mayores que 5.5, ¿ven? Entonces tenemos también muchos de magnitudes 5.5 y unos que se meten acá. Estos temblores se llaman temblores intraplaca y suelen ser más profundos. Son otro de los motivos o de las razones por las que tenemos los temblores, o sea, como el que acaba de ocurrir aquí en el 19, ¿no? Bien, a ver. Entonces, áreas de ruptura de varios sismos grandes. Los sismólogos lo que suelen hacer es miden cuando ocurre un temblor. Entonces,
miden el área de ruptura, y estas son áreas de rupturas de diferentes temblores. Este es algo que publicó muy recientemente el Servicio Sismológico Nacional, lo tomé de ellos. Aquí está el área de ruptura del sismo del 7 de septiembre, en esta zona de por aquí. Y aquí tienen el del 19 de septiembre y la Ciudad de México acá. Entonces, ha habido unos muy grandes, zonas muy grandes, y lo que llaman el gap, la región esta en la que no han ocurrido temblores, como creo que es el de Acapulco, son muy peligrosos porque ahí se están acumulando los esfuerzos. O sea, digamos que la placa quiere bajar, pero no acaba de bajar. Entonces, de repente va a haber un avance y va a haber un rompimiento y se va a venir un temblor muy fuerte también potencialmente en esta zona, ¿no? Igual que ocurrió en esta parte de acá. Ven, aquí había también una zona en la que no había habido rompimientos. Bien. Del catálogo de sismos del Servicio Sismológico Nacional, en la porción central de México, tienen esto de aquí. Aquí está la magnitud 7.5, el rojo, hay algunos rojos por ahí, no acabo de ver todos bien, y varias magnitudes, pero como ven ustedes, los sismos no son un fenómeno extraordinario. Es extraordinario que tengan la magnitud que han tenido los últimos, digamos, magnitud 7 para arriba, eso es extraordinario, pero normalmente está temblando constantemente en toda esta zona. Entonces, ya ha estado temblando desde hace, yo calculo en esta zona, unos 80 millones de años, porque las placas desde hace 80 millones de años se han estado sumergiendo bajo el continente norteamericano. Entonces, por esa razón, pues más vale que contemos con esto como parte de nuestra vida y que lo atendamos pues como debe de ser, ¿no? Aquí les voy a dar dos ejemplos de rompimiento de placa, y los temblores y réplicas de 1932. Este fue fue un temblor de 8.2 en Colima. Ocurrió aquí. Aquí están los volcanes de Colima, la trinchera está acá abajo. Entonces este fue un temblor profundo, por acá, pero magnitud 8.2. Esto arrasó, creó unos tsunamis en las costas de Colima impresionantes. Pero vean el patrón de rompimiento. O sea, aquí ocurre el sismo principal y luego estas son réplicas. Y todas se dan de este lado de la placa de Rivera. Como que solamente uno, que es muy poco comparado con todo esto, tuvo una réplica de este lado en la placa de Cocos. Todo fue en la placa de Rivera. Si ven ahora el de 1995, que fue de 8 en Colima, es este que está aquí. Este sí ocurrió en el mar, pero también miren, la frontera esta entre la placa de Cocos y la de Rivera anda por aquí. Entonces todas las repercusiones de 95 fueron también en la placa de Rivera. Esto quiere decir, hay una serie de cosas ahí que no me puedo detener ni intentar explicar, algunas de ellas ni les entiendo, pero es la influencia que tiene los temblores de un lado de una placa con respecto a otra. Pero lo que es muy claro es que si se dan dentro de una placa, es muy probable que se rompa esa placa, o sea, en esa región de la placa. Bien. Entonces, el temblor de magnitud 8.2 en Chiapas estuvo aquí, afectó a la Ciudad de México en esta dirección, mientras que el del 85 lo hizo en esta dirección. Yo sostengo que la posición donde ocurre el epicentro es muy importante para determinar los daños en la Ciudad de México, por cosas que vamos a ver un poquito más adelante. O sea, no es lo mismo
No es lo mismo un temblor que ocurre de este lado o por aquí así, a un temblor que ocurre de este lado, aunque bueno, hay una diferencia en distancia, pero no es una gran distancia. También del Servicio Sismológico Nacional, el epicentro del temblor del día 19, lo localizaron aquí, ven las placas y demás. Y sí, bueno, vamos a ver un corte de aquí de la trinchera hacia el epicentro del temblor, que es es el hipocentro del sismo que está aquí. Y miren lo que pasa con la placa de Cocos que se ha venido metiendo aquí durante millones de años. Esto es una peculiaridad de nuestra región. La placa esta debería de seguir yéndose hacia abajo en esta dirección. Y sin embargo, se hace plana y penetra. Y es una de las razones por las que el eje volcánico mexicano no es paralelo a la trinchera, sino que está desviado. Entonces, como ven, el rompimiento se dio en la placa, en subducción, la placa de Cocos, aquí aparenta que es en su parte de arriba. La placa norteamericana queda acá arriba con, aquí tiene como 50 kilómetros de espesor, es más o menos, y todos estos puntos son puntos de temblores, o sea, son hipocentros, en este caso, que acompañan o sea, cuando se va metiendo la placa hay mucho rompimiento y entonces se producen todos estos temblores, todos estos epicentros. Así es como está este asunto, ¿no? La nota informativa de los institutos de Ingeniería Geofísica y de la UNAM del 23 de septiembre, que sacaron con los colegas Cruz, Singh y Ordaz, lo sacaron rapidísimo, por cierto, ¿no? Y es muy buena información, es más o menos lo que les acabo de platicar ahorita, ¿no? La zona de rompimientos a la hora que se va metiendo la placa, acá se hace horizontal, se dicen a veces subhorizontal, y ellos colocan el sismo, el epicentro aquí, ¿no? Esta es una localización de algunos del mismo tipo en la región y los ponen aquí también. Entonces, la magnitud del temblor y la distancia al epicentro, el tamañote del temblor y esta distancia, definen en primera instancia los daños en un punto dado. Yo sostengo que en el caso de la Ciudad de México, la dirección de arribo de las ondas sísmicas parece tener mucha importancia. Entonces, aquí está el temblor del 85, esta es la distancia acá, la dirección. Y ahora vamos a explorar un poco el asiento geológico de la Cuenca de México y sus lagos. Este es un mapa geológico. Entonces, las partes oscuras son cosas volcánicas recientes. Estas partes oscuras son más antiguas, pero todas son partes volcánicas por acá y por acá. Entonces nos queda una parte muy grande aquí adentro en donde están los lagos. Este es ¿cómo se llama? Nabor Carrillo, este es el Caracol, por aquí anda el Zócalo, por acá es Tlanepantla, quedan unos laguitos por ahí, Xochimilco, Chalco, etcétera. Entonces, esta es una cuenca que actualmente está cerrada, ¿no? Pero no siempre estuvo así. Aquí, en el siglo, a ver, me pasé uno. Sí. Esta es la evolución de los lagos en la Cuenca de México, es la siguiente, ¿no? La superficie original del lago. Este no es un trabajo mío, esto lo tomé de algún sitio y probablemente hace 30 años, ya no me acuerdo de dónde lo tomé, pero no, pero está bien respaldado esto, ¿no? Aquí está Texcoco, México, Tláhuac, Chalco, Zumpango, acá arriba. Entonces estaban todos los lagos juntos, ¿no? Tenochtitlán pues anda por aquí.
Y en el siglo XVI, vean cómo ya se había fragmentado el lago original, y para el XIX la fragmentación es mucho mayor. A fines del XIX teníamos esta distribución de los lagos, o sea, ya quedaba muy poco, pero al mismo tiempo, o sea, se secó la superficie, pero no se secó el subsuelo. El subsuelo sigue siendo un subsuelo saturado, ¿no? Entonces, aquí en el siglo XV, esta ya es una cosa que yo hice en aquel entonces, pero el lago de Texcoco todavía estaba conectado. Si mal no recuerdo, estos eran unos límites ¿se acuerdan que hay unos, los aztecas, creo que fueron los que hicieron las divisiones de los lagos salados, de los lagos dulces y todo para poderlos aprovechar? Bueno, eso no lo recuerdo bien, pero el caso es que aquí está Tlanepantla, miren, y esto era un lago, la Ciudad de México, obviamente, el águila devorando la serpiente, etcétera. Xochimilco, Chalco, por acá. Y vamos a ver la topografía de la Cuenca de México, que es una cuenca cerrada ahora. Miren, acá está la Sierra del Tepeyac. Este cuadrito lo vamos a ver con más cuidado en breve. Acá están el Caracol, los lagos lo que queda del lago de Texcoco, Xochimilco, Chalco, etcétera. Y ven ustedes unos límites, aquí se pierden, pero acá regresan. Esta es una cuenca cerrada, que no lo era hace medio millón de años, porque surgió en la parte del sur, surgió lo que es la Sierra del Chichinautzin, que contiene ¿cómo se llama? El Ajusco, y todos esos bloquearon la salida de ríos que desaguaban la cuenca. Hace medio millón de años surgen estos edificios volcánicos, bloquean los drenajes y la cosa se convierte en lago, que es lo que acabamos de ver ahorita, cómo evolucionó, ¿no? Bien. Entonces, las zonas de daño de 1985 miren, esta es la colonia Roma, y aquí me estoy acercando ya más a lo que es la Ciudad de México. Tlanepantla está acá arriba, Churubusco, Viaducto, etcétera. Y aquí hay un mapita con unos daños. Esta es la dirección de arribo de las ondas, y este triángulo de aquí, nos va a servir de referencia en lo que sigue de la plática. Este triángulo de aquí es la zona de máximo daño del temblor del 85, ¿no? Entonces, pero yo voy a analizar un pedacito que fue el que yo mapeé con mucho cuidado en el 85, y les quiero enseñar qué fue lo que encontré ahí, ¿no? Entonces, aquí está, es el bosque de Chapultepec, las lomas, etcétera. Bueno, en el temblor del 85 se habla de la cuantificación de los daños, ¿no? ¿Cómo se mapean las cosas? Pues cada quien tiene, digamos, su criterio para mapear. Los daños mayores es el derrumbe de edificios, son del 85, son fotos que yo tomé en aquel momento. Y pues es un criterio, ¿no? Se encuentran ahorita, por ejemplo, mapas que mandó la NASA, que viendo en dónde se veían las zonas derrumbadas, o sea, zonas que se vuelven blancuzcas de repente porque se caen los edificios, el polvo, todo eso, dan una reflexión de tal tipo, y entonces se pueden ver, pero son daños de este tipo, ¿no? Son daños mayores. Aquí tienen, esto es en la colonia, esto es Insurgentes y Yucatán, creo. Este edificio, y creo que ahí seguía, o pusieron otro y le volvió a pegar ahora. Por supuesto, estas cosas absurdas de tener estos copetes
Esto es peligrosísimo, ¿no? Porque son las cosas, a veces son muy pesados y hacen que el edificio también se caiga, pero si no, se pueden venir para abajo también. Y sin embargo, esto es increíble, ¿no? Esta torre lleva 60 y tantos años ahí, ha resistido los dos temblores, mínimos daños, si acaso se le rompe alguna ventana o algo por el estilo. Y tengo entendido que el tipo de cimentación es como un barril abajo, un gran barril sobre el que se sustenta esta torre. Bien, entonces, en el 85, 5% del área urbana fue lo que se destruyó, como unos 50 kilómetros cuadrados. Y se dijo entonces que preponderantemente caerían edificios grandes con periodos naturales de resonancia de 2 segundos. Entonces los ingenieros calculan las resonancias y todo eso, y cuando la onda está haciendo así, entonces si el periodo de resonancia del edificio es así, todos los edificios de arriba se colapsan, etcétera. Eh, yo me preocupé por también mapear daños en pequeña escala, y ahorita les muestro qué. ¿Y por qué hice esto? Porque yo me empecé a dar cuenta en aquel entonces de que había un daño aquí, digamos, en la banqueta, y un poquito más para allá estaba un poste derrumbado, y un poquito para allá un edificio caído, y así me fui caminando por entre las calles y todo eso, mapeando. El otro día me preguntaban, ¿y cómo mapeaba entonces? Me mapeaba con una guía roji. No había lo que hay ahora, no, evidentemente. Entonces, pues así lo fui mapeando, y así lo puse en un mapa, que lo vamos a ver ahorita. Ya les mostré algo, pero vamos a ver ahorita. Entonces, esto es una zona peatonal. Entonces, vean ustedes, pues es la pintura esa que se pone ahí, las cebras esas. Entonces, aquí es un desnivel que arranca a una parte, pero es un daño muy local, no es muy grande. Aquí pasa algo semejante, es un daño local al poste, lo tumbó, y como eso, hay los daños. En Álvaro Obregón, muchos de ustedes se acordarán, había tranvías hace mucho tiempo, igual que había en Revolución y todo eso. Pero en Álvaro Obregón, cuando quitaron los tranvías, no levantaron las vías, simplemente pavimentaron encima. Y lo que pasa con el temblor es, miren, esto de aquí son rieles levantados. Como se ve, aquí está el riel, ¿lo ven? No solamente está el riel, está roto en la parte vertical, o sea, en la parte más difícil de romper, ahí lo rompió. Y esto a mí me llamó mucho la atención, porque se requiere, vean el tamaño del daño, o sea, no es una cosa que vaya hasta por allá, esto fue una cosa local, y entonces desenterró los rieles, que aquí en esta foto se ven mal. Tengo muchas fotos del temblor del 85, pero me cuesta mucho trabajo pasarlas ahora a digital, tiene sus bemoles. Aquí tienen otros rieles donde apunta la flecha, ven, el riel aquí no los rompió, nada más los dobló en esta parte de aquí. Pero aquí sí, miren cómo está, donde indica la flecha, está roto, está violentamente roto. Esto ocurrió en varios lugares así. Esto lo pienso como un impulso desde abajo, muy local, de tal fuerza que acaba rompiendo los rieles por ahí. Imagínense lo que le hace este tipo de golpe a una columna de un edificio. Pues la demuele, ¿no? Y una vez que el edificio no tiene una pata, se va con todo lo demás. Bien. Bueno, otro tipo de daños menores, o sea, daños chiquitos, son edificios que se mueven. O sea, originalmente la banqueta esta estaba pegada aquí, pero el edificio se mueve y entonces se desconecta de la banqueta queda acá abajo, y aquí ven probablemente son pilotes del edificio.
Luego, mapeando en la colonia Roma, llegué al Panteón Francés y desgraciadamente en esta no tengo ningún daño de las tumbas, pero lo que me llamó muchísimo la atención es que tumbas como esta que se ve acá, o sea, edificios de este tamaño de alto, estaban partidos a la mitad. Y no solamente partidos a la mitad, sino que llegaba yo ahí y luego volteaba a ver 10 metros para allá y había otra así, y seguía la tendencia de las líneas estas que les digo, que, que yo llamé frentes de daños. Bueno, aquí están fricciones con vecinos, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero aquí falta un diagnóstico. Si se movió, esto es ya en el centro de la ciudad. Es un edificio probablemente de esos que el INAH protege y demás, y está pegado a este otro. Y aquí, ven, este es un cuarto que se mantiene bien, este se derrumbó, se hizo pinole. Y aquí en esta casita, que tiene daños acá y cuarteaduras por aquí, por acá y por acá, ya la andan, pues no sé si demoliendo, reparando. Hay un edificiote aquí a un lado, que a la hora del temblor, pues claro, el edificiote tiene un movimiento y la casita, si está pegada a la casita, le va a pegar y la va a hacer pinole. Bueno, entonces vamos a ver los frentes de daño de 1985. Este es parte del triángulo que le dije de máximo daño. Entonces vamos a ver una zona que ni siquiera estaba en el máximo daño, pero fue la que yo mapeé con más detenimiento. Estos rasgos que se ven aquí, miren, esta es la dirección de la onda, de arriba de la onda. Y ven una serie de trazos que ahorita los van a ver con mayor claridad, que son estos trazos que están aquí. Estos puntos indican los puntos dañados que yo vi en mi levantamiento en aquella época. Entonces, aquí está el Paseo de la Reforma, aquí estaría el Ángel de la Independencia, la Glorieta de Insurgentes, la cosa esta de Ámsterdam y por ahí, Baja California por acá, y este sería el viaducto. Entonces el Panteón Francés anda un poco más para allá. Pero lo que encontré es que podía seguir y trazar estos que llamé frentes de daño, uniendo los daños, no porque se me ocurrió viendo los puntos donde estaban, sino porque estaba en el terreno y estaba viendo cómo se continuaban y todo eso. Entonces con eso surgió esto. Y eso, aquí tengo un ejemplito, es un modelo súper sencillo, pero da una idea de qué puede estar pasando. Tienen una onda propagándose en un medio que tiene una velocidad de propagación de la onda sísmica, y aquí tienen un obstáculo que hace que esta onda se refleje, y acá tienen una región en la que la velocidad de propagación de la onda sísmica es menor, que es como correspondería a un lugar en el que tienen un suelo saturado. Entonces, tienen una onda viajando en esa dirección, se refleja y empieza a caminar para acá. Esta es una onda incidente que va llegando y en algún momento van a interactuar las dos. Y no sé si, bueno, muchos de ustedes deben haber visto este video que sacaron a unos turistas ahora en Xochimilco. Estaban arriba de la Chinampa y de repente empieza el temblor y el agua se empieza a ir para todos lados y las ondas empiezan a chocar y se ven como estos choques de ondas, y esto es lo que sugiere esta cosa. Miren, tenemos un tren de ondas en verde que va para allá y un tren de ondas en azul que va para acá. Aquí puse T1, T2, T3, T4 para las dos. Acá este es T1, T2, T3, T4, y en donde se juntan las ondas en este punto y donde se juntan en este otro y en este otro y en este otro, ahí es posible que el choque ese pueda causar un daño, digamos. Tómenlo por lo pronto así de sencillo. El trazo que se genera es este que está aquí, el rojo, que vean que se parece mucho a estos otros de acá. Entonces, esta es una, digamos, hipótesis de trabajo de que esto ocurre, pero este mapeo pues fue real. Bien, ¿qué pasa ahora con el temblor, el reciente temblor, de los daños de ahorita en el 17?
Bueno, ahora la situación es totalmente diferente, porque en cuestión de, ¿qué sería? 2, 3 días, ya estaba mapeado con GPS la localización de los sitios en donde hubo derrumbes, y ven todo este montón de puntitos amarillos y rojos son daños. Pero ahorita esto no se ve con mucha claridad. Tuve que pasar todos estos datos a un sistema que me permita compararlo con lo que yo tenía. Y aquí tienen, por ejemplo, los daños estos en la zona de la colonia Roma, más los daños actuales, ¿no? Esta es una zona en donde se vuelve a producir los daños, no tiene remedio. Entonces, hay algo ahí respecto a la constitución del suelo que está haciendo que esto ocurra de esta manera. La comparación, esta la tomé del Reforma, que me cayó de perillas porque estaba preparando la plática. Y sí, sí, 32 años después, 1985 datos, 2017 datos, edificios derrumbados, 1912, ahora 38. Con fracturas estructurales, 4.844, ahora 360. Con daños no estructurales, habitables, 5.991, 1.136 ahora. Escuelas, 463 dañadas, 20 con daños estructurales, 20 ahora. Estaciones del metro cerradas, 13 de 101 y ahora 4 de 184. Y entonces agua, fugas, que es muy importante, 5.285 y 16 fracturas graves en acueductos del sur. Y ahora 2 colectores dañados en Tláhuac y 1.127 fugas. ¿Ven? Entonces, esto ya da una idea de que es muy disparejo. El de 85 fue terriblemente destructivo. Y luego aquí también de los colegas de ingeniería, en la estación sísmica en CU, que es suelo firme, contra estación sísmica en la SCT, que es suelo blando, y lo que están comparando son las aceleraciones, que es muy importante, como les decía hace rato, para los movimientos de los edificios. Entonces, aquí tienen el de magnitud 8, pues tiene esta forma, y ahora en el de 71 tuvo un pico aquí. Aquí lo ponen en número de pisos por edificio. Esto tiene que ver con la longitud de onda, nada más está dado el número de pisos del edificio. Bueno, esto es en suelo firme, la respuesta. Ahora vean en suelo blando lo que pasa con el temblor del 85. Es pues mucho más, las aceleraciones mucho mayores. Que por cierto, el del 85 no fue un solo temblor. Ese sí fueron 2 temblores separados como 100 kilómetros y separados en espacio como 100 kilómetros y en tiempo como 25 o por ahí 30 segundos, pónganle, entre uno y otro. Entonces, por eso fue tan largo. Las estaciones sísmicas de movimiento fuerte en el 85 registraron, durante 2 minutos estuvieron registrando movimientos fuertes, ¿no? O sea, son los movimientos más duros. Bueno, entonces, pues eso ya nos da también una idea de el comparativo entre los dos. Vamos a ver un dato interesante del espesor de la cuenca sedimentaria, que está visto nada más a 100 metros de profundidad, pero es la región entre contornos. No van a alcanzar a ver los contornos azules, se los voy a marcar de este lado, es un contorno azul, y el rojo viene por acá. O sea que aquí hay una especie de distancia importante entre el rojo y el azul. Aquí está, el rojo está por aquí, el azul miren dónde está. Y luego por acá también azul y rojo, aquí hay un poco más amplio. Es el límite es entre el suelo firme y el suelo blando, ¿no? Sería esta zona de aquí. También este es de los colegas Cruising y Ordaz de hace poquito. Entonces, ahora meto mi cuchara, pues mi enfoque,
que es la respuesta gravimétrica de la Cuenca de México, y para simplificar el asunto simplemente hablemos de materiales geológicos ligeros, que son todos los que están en azul, y materiales geológicos pesados, densos. Pues esta es una zona densa que llega hasta acá. Miren el triángulo de mayor daño. Aquí está el pozo Texcoco, es un pozo profundo de exploración en la cuenca de Texcoco. Entonces, ven, aquí hay un indicio de que son materiales ligeros en toda esta parte de aquí. Xochimilco, Chalco, México, en fin, toda la zona esta que estábamos viendo en este pedacito de aquí, de la Roma, la Condesa y todo eso. Bien, ahora veamos los daños del temblor del 17, que son los puntos que les enseñé antes, todos confusos. Ahorita ya los sobrepuse sobre mi mapa y vean la coincidencia de los puntos con las zonas de los materiales, digamos, ligeros, ¿no? O sea, de poca densidad. Entonces, es en esta zona en la que podemos seguir esperando este tipo de movimientos, que ahora en la zona, como esta flecha indica el arribo de las ondas del sismo reciente, que fueron en esta dirección, y yo a eso atribuyo que haya muchos más daños ahora aquí que en el 85. También estuve mapeando en Xochimilco y todo en el 85, y me encontraba algunos daños en banquetas y unas cosas así, pero nada comparado a lo que acaba de pasar ahorita. Bien, entonces, estas son las aceleraciones del suelo que calcularon los colegas, y como ven, y los daños, ¿no? Están los daños en triángulos, no son todos, son algunos, pero vean ustedes la correlación entre esto y esto otro, ¿no? Está, o sea, la zona esta. Bueno, y después los daños graves también los marcaron ellos. Con relación aquí a otro mapeo que hicieron, bueno, se sigue viendo toda esta tendencia hacia el lado occidental de la Cuenca de México. Entre la zona lacustre y las formaciones subterráneas aquí, esta es una ilustración de entonces, de hace 30 y pico años. Aquí está el perfil del lago, cómo estaba, y en rojo están las zonas densas, y vean cómo deja una especie de corredor aquí, en esta parte. Eso, hace 30 años, hice un modelo tridimensional, ya se podían hacer esos modelos, pero es un modelo rudimentario, ahorita hay muchos mejores elementos, y vean el Cañón de México, que le llamé el Cañón de México, y el Cañón de Xochimilco Chalco, cómo coinciden con estas zonas de baja densidad. Entonces, y esto por supuesto es la cosa de Texcoco. Esto sería la sierra del Tepeyac, y también le llamé el Tajo de Iztapalapa. Esto está a profundidad, no es una cosa superficial. Aquí sobresale un pedacito, todo lo demás está bajo. Pero esto es muy importante porque dicen que había ríos, no lo dudo, surgieron volcanes y desviaron los ríos, los volcanes de acá al sur. Entonces, aquí, si estaban fluyendo ríos, esto estaba excavado, y entonces esto está relleno actualmente de los materiales que han venido de la sierra hacia la parte esta. De tal manera que, bueno, pues este tipo de estudios tienen que continuarse para poder zonificar adecuadamente muchas cosas. Como conclusiones, una es que el sismo del 85 fue más dañino que el del 17. Por la dirección de arribo hubo en este último más daños en el sur de la Ciudad de México. Segundo, en la Ciudad de México seguirá temblando. Sin embargo, son ya predecibles las zonas en las que ocurrirán máximas deformaciones y daños. Se pueden tomar ahora mayores precauciones en ellas.
Y tercero, dependiendo de la dirección de arribo de las ondas sísmicas, se afectarán más a determinadas zonas particulares de la Ciudad de México. Y tengo unas propuestas, ¿no? Las propuestas son: uno, transformar las zonas de mayor riesgo en zonas recreativas, eliminar paulatinamente edificaciones y establecer bosques y lagos en su lugar. Lagos sería muy fácil, es casi cosa de simplemente no bombear y dejar salir el lago. Microzonificar las zonas de riesgo por medio de estudios de ingeniería, de geología y de geofísica, para asegurar las zonas en las que no debe haber construcciones de más de 2 pisos, 3, en fin, eso ya lo diría una serie de estudios, ¿no? Y tercero, crear un programa universitario que por lo pronto le pongo Adopta un Pueblo, y de los que hay, de estas propuestas hay varias, ya he visto en el periódico, en el que los estudiantes, mi propuesta es que los estudiantes diagnostiquen los problemas de una población durante su carrera, ¿no? O sea, están estudiando en la UNAM o en cualquier otra universidad, entonces escogen uno de los pueblos que están en los alrededores de la ciudad, si quieren, o uno muy lejos, y todo eso ya se verá la logística para ir allá. La idea es que fueran 2, 3 veces al año, durante 3 días cada vez, y vieran, mediante algún protocolo previamente preparado, ver cuáles son los problemas de esa localidad y apuntarlos y todo eso. No pretendo yo que esto fuera de una solución, lo que pretendo es que haya un diagnóstico, ¿no? Que se diga: el pueblo fulano necesita agua, el pueblo fulano otro necesita construcciones de quién sabe qué, el otro necesita riego de tal tipo para la agricultura, etcétera. Y por esto, con la idea de canalizar esta gran energía que que hemos visto entre la juventud ahora, que podría canalizarse de esta manera. Y con esto pues termino y abrimos la sesión a preguntas, y las hubiera. Por acá. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la charla, lo felicito realmente. Hay cosas que me quedan claras. Solo una pregunta: ¿hay una relación o correlación entre la respuesta gravimétrica y la aceleración digamos, de estos bloques? Sí, ahí les mostré lo que obtuvieron los ingenieros, y es justamente en esa zona en donde las aceleraciones son mayores. Entonces sí, la respuesta es sí. Sí hay. Acá. Sí. Mi pregunta va en el sentido de que de alguna manera en los medios de comunicación se ha establecido que es imposible predecir los sismos. Y yo me parece que no es tan adecuado decirlo. Seguramente en este momento es imposible, necesitaríamos un montón de datos, pero de ahí a decir que es imposible, pues me gustaría saber su opinión, a lo mejor en 30 años, en 40 años, a lo mejor en 100 años, pero es muy aventurado decir que no, que es imposible, ¿no? No, que es imposible, sí, no, eso está mal planteado. Ahorita no es posible, es lo que yo diría, pero pues ¿cómo vamos a adivinar los avances científicos en los próximos 50 años? Ahorita la ciencia está avanzando a gran velocidad, pero mientras eso no suceda, creo que lo más sano es pensar que sí nos va a llegar, ¿no? El siguiente, entonces debemos estar preparados. Aquí vivimos, aquí estamos, somos una comunidad con cierta preparación científica, técnica, etcétera. Entonces, hagamos cosas congruentes con eso, y pues mientras la ciencia no puede decir el próximo 25 de octubre va a ocurrir un temblor de magnitud tal con epicentro en tal sitio, o sea, al revés, ¿no? Se lo estamos prediciendo, eso algún día yo estoy seguro que va a ser posible, pero todavía no estamos ahí. ¿Preguntas?
Gracias, buenas tardes. En el caso de las fallas para la Ciudad de México, ¿esto es producto de la sequía de los lagos o de la división de los diferentes lagos? La segunda es si en el caso de los temblores hubo alguna relación que tiene que ver, salió publicado acerca de que un día anterior del primer temblor de 8.2 se había detonado una bomba de ensayo en Corea como una prueba de cerca del Pacífico. Y por lo tanto había también propagado un temblor en la parte de China, de 7 puntos y fracción. Entonces, respecto a esto, quizás también lo último es si hay algo que ver con la manipulación del clima. Ya existen actualmente cañones sónicos para impedir que pueda existir granizadas en algunos lugares. ¿Hay alguna relación con respecto a esto? Y ya, únicamente. Bueno, respecto a las bombas, o sea, si comparan la energía liberada por una bomba contra la energía liberada por un temblor de magnitud importante, pues no hay punto de comparación, ¿no? Las bombas son mucho menos, entonces es muy poco probable que la bomba genere aunque no imposible, pero yo digo que es muy poco probable, que genere un rompimiento, sobre todo un rompimiento importante de la corteza. Eso yo francamente lo veo muy, muy difícil. Sería más fácil si temblores en tal sitio afectan o provocan que haya temblores en otro lado, porque ya son de la misma magnitud de estas dos cosas, ¿no? Pero yo no veo una correlación con eso de las bombas. En cuanto a la cosa ambiental, tampoco veo ninguna relación entre la modificación de la cantidad de ozono que hay en la atmósfera con un proceso que se da a 50 kilómetros de profundidad o a 10 o a 100 metros para ese caso. No hay una relación, no, la parte atmosférica es otra cosa, ¿no? Y entonces yo no me iría por ahí. ¿Me falta una? ¿Y qué era lo de las fallas? Sí, definitivamente hay zonas en México, no solamente la Ciudad de México, que sabemos que se hunde y se hunde, lleva varios metros de hundimiento y todo eso. Hay asentamientos, sino en regiones como Morelia, como en el Bajío, como en todos estos lugares, en los que se ha extraído agua y entonces los mantos acuíferos que tienen una cierta porosidad, se les saca el agua, entonces se compactan. Y al compactarse, entonces surgen fallas pero son fallas, generalmente son fallas locales, no son fallas profundas, que afectan, son fallas del tamaño, digamos, de los acuíferos, de los espesores y todo eso. Entonces, sí hay movimientos de ese tipo, pero no son los movimientos fuertes. O sea, sí hay ese fenómeno. ¿Qué tal? Buena tarde. Bueno. Dos preguntas. La primera, he escuchado ingenieros que dicen que puede ser el nacimiento, el surgimiento de un volcán. Y la segunda, la duda e inquietud que todos tenemos. Sé que no se pueden predecir, sabemos que va a volver a temblar, pero ¿de dónde se le puede atribuir a gente de medios de supuesto renombre que dicen que estaban seguros que se avecinaban en estas fechas estos temblores y los tiraron de locos? ¿Tiene alguna lógica? Y yo creo que correctamente. Sí, yo comparto. O sea, ¿cuáles son los argumentos científicos para predecir? Yo vi, por ejemplo, circulan cosas como esta. 1985, entonces 1 más 8 más 5 más quién sabe qué igual a tal. Y luego quién sabe qué, entonces, va a temblar el tal. Y, por favor, no, eso ni de chiste. O sea, necesitamos decir, hay una concentración a 25 kilómetros de profundidad debajo del lugar no sé qué, en el que ahí se están acumulando los esfuerzos y por microtemblores que se están dando ahorita, es muy probable que en los próximos 5 años, no mañana, no el 27, no, dentro de los próximos 5 años puede ocurrir una fractura ahí y eso constituye un temblor. Eso ya sería muy avanzado ahorita.
No, pero no, pues no hay, es cada 30 años que le llega a la Ciudad de México, un día le llega de un lado y otro día le llega del otro. Esa es una coincidencia, ahí sí estoy de acuerdo, es una gran coincidencia que haya sido el mismo día. A mí me parece inaudito eso, pero no veo por qué la correlación, o sea, en qué se va. Ya dijimos que son las placas que se están sumergiendo o las placas que están sumergidas las que se rompen. ¿Por qué se rompió allá y no se rompió acá? ¿Por qué? Y lo del volcán no tiene nada que ver. Los sismos volcánicos son sismos muy restringidos al área del volcán, porque viene el magma está subiendo por generalmente un conducto que le llamamos chimenea, y por ahí se va el magma empujando hacia arriba y va rompiendo, y eso genera pequeños temblores, pero son temblores de magnitud 4, 4.5, una cosa así, los más grandes. Entonces, no, tampoco va por ahí, no. Y eso se podría detectar muy bien sismológicamente, ahí sí se puede hacer, es más fácil predecir la erupción, porque se va viendo cómo los epicentros, los hipocentros del volcán se van moviendo en la parte hacia arriba por lo que es la chimenea del volcán, y dice uno, ahí viene, ¿no? Entonces, no siempre es posible eso, pero eso es mucho más posible con un volcán bien instrumentado. Respecto a la propuesta de transformar las zonas de mayor riesgo en zonas recreativas, la Roma y la Condesa justamente después del temblor de 85 vivieron, y junto con el centro, vivieron un periodo de muchos años de abandono y se empezaron a repoblar relativamente reciente. Sí. Y una de las zonas que más se está densificando es el corredor de Reforma, digamos, el corredor que va desde Reforma hasta el centro histórico. ¿Qué tan viable es una zona como esa, que claramente fue golpeada 2 veces, realmente, digamos, detener ese proceso en el que está ahorita, que es un proceso de densificación? Sí. Eso por un lado, y por el otro, sí da la impresión también, digamos, de lo que se ha visto, que son edificios de una cierta altura. O sea, no le pasó nada a ninguna de las torres grandes de Reforma. Entonces, ¿qué tanto es dejar de densificar en esas zonas, o tiene que ver también con las maneras de construir y qué tipo de cosas se tienen que hacer ya en un nivel de ingeniería? Sí, yo creo que los criterios para delimitar en dónde se pueden hacer este tipo de cosas requieren de estudios mucho más concentrados. O sea, la Ciudad de México está creciendo ahorita por todos lados. Los edificios grandes no les pasó nada, pero los edificios grandes tienen, bueno, primero en Reforma no necesariamente están en la parte del lago, punto número 1. Segundo, las cimentaciones que tienen son mucho más profundas que las de los edificios someros. Cuando están agarrados de tan abajo, entonces los movimientos superficiales no afectan, sí hay movimiento y todo, pero no son como los movimientos en la superficie, porque están anclados en capas que son mucho más resistentes, como a 20 metros o 25 metros o algo así. Luego viene la parte líquida. No sé si, o sea, qué tan viable es hacer ese tipo de cosas. Es algo en lo que me cuesta mucho trabajo responder ahorita, porque es un problema en donde hay unos intereses monstruosamente grandes y que debe haber un empuje de ciudadanos o gubernamental o de algún tipo para decir que estas zonas deben ser ahora zonas como de recreo. Eso tiene consecuencias muy duras. Esto no se podría hacer desde luego para pasado mañana. En 20 años tal vez se pudiera ver una diferencia en donde se van cayendo cierto tipo de edificios, se va recuperando como parques o que no sé. Pero eso es muy complicado porque ya es una cosa política, económica y todo, pero muy importante. Yo creo que el deber de quien
puede imaginarse una situación de esas, pues es declararlo, ¿no? Declarar, sí, ahí está el problema, no es un problema que yo pueda resolver por mí mismo, sino que se necesita una cosa muy amplia de participación, ¿no? Y muchas iniciativas y miles de pleitos y todo lo demás que sobreviene, pero ahí hay un diagnóstico y entonces lo siguiente pues es acción. Doctor, buenas tardes. Pensando en la prevención hacia el futuro, hay servicios, por ejemplo, ahora en la ciudad como el gas entubado. ¿Es un servicio que representa un riesgo o es razonable tenerlo? Eso lo podemos comparar con los servicios de agua, que también el agua va por tuberías y todo lo demás, ¿no? Entonces sí es un riesgo, pero yo creo que es un riesgo manejable, ¿no? O sea, yo no diría en vista de que aquí tiembla, quiten todas las redes de distribución, porque el agua pues nos pasa lo mismo. El gas es más escandaloso que el agua, porque se detecta mucho más rápidamente, ¿no? Entonces, pues sí, son riesgos, pero pues hay riesgo de que yo entre a mi casa y se me caiga la losa con el temblor, ¿no? O sea, estamos sujetos a riesgo constantemente. Hola Román, gracias por tu plática. ¿Qué hay de las escalas? Pues es bien conocida, ¿no? 7.1, 8.5, etcétera. Sí, esa es la escala de Richter, que es un... Ajá. Esto es logarítmico, ¿no? Y han puesto por ahí que confunde a veces a la gente gráficas de un círculo 10 veces mayor dentro de uno chiquito, ¿no? Y con 5 puntos, entonces la gente se confunde. ¿Hay alguna escala de la percepción? Sí, así como térmico, por ejemplo. Es la de Mercalli. Ahorita estabas hablando tú de la escala de Richter, que es la de liberación de energía en absoluto. Pero la escala de Mercalli es una escala que se usó antes de definir esta y es una escala subjetiva. Bueno, no es subjetiva, pero una escala al final de cuentas que se usó durante muchos años en los siglos pasados y bueno, no tanto, no me iré más allá del 18 yo creo, pero que consiste en la percepción, por ejemplo, en este lugar voy a mapear los daños, en este lugar veo que se caen bardas aquí, se caen bardas allá y todo, y hago una curva que une todos los puntos en donde yo vi que se cayeron bardas. De aquí para adentro estuvo más fuerte. Luego me voy más para allá y allá se cayeron árboles, afectaron, hubo cuarteaduras en las casas, no sé qué. Entonces a eso le llamo magnitud, ponle tú 9, y esta de acá era magnitud 10. Y luego así me voy alejando y voy marcando con esos criterios que son relativamente subjetivos, ¿no? Lo que ocurrió, y luego tengo un mapa que dice en esta zona los daños fueron muy grandes, en esta zona de acá ya fueron menores y todos, y así es como se hace la escala de Mercalli y que es en ese tenor, ¿no? Y se movieron hacia una cosa absoluta que es la escala de Richter, que eso tiene que ver con la liberación de energía en un punto que es de donde emanan las ondas sísmicas para llegar a donde nos llegan. Teniendo más preguntas, pues quisiéramos agradecerle sobre todo un fuerte aplauso al doctor Román Álvarez por su plática. Muchas gracias. Muchas gracias, Román. Muchas gracias por la luz. Gracias.